a abrir micrófonos en el orden que fueron levantando las manitas y vamos a leer las preguntas del chat. Empezamos por Omar. Buenos días, licenciada, ¿cómo está? Buenos Mi días, bien, gracias a mi Dios. primera pregunta es, conforme el termo exclusivo es sola y únicamente exclusivo para Abdalá, si ya, como usted dijo, creo que ahí comentó que si tengo la Abdalá y la Sinovac, tengo que tenerlos en termos separados o en el mismo termo puedo tener con mi separador, los recipientes metálicos que tenemos de separador, ahí los podría separar o tiene que ser específicamente uno para cada uno. Esa es una pregunta. La siguiente pregunta es de la misma. Al principio dijo que Abdalá solamente podía ser única y exclusivamente a las personas que no tuvieran ninguna dosis, o al menos que tuvieran su primera o segunda dosis, son las únicas. Pero por ahí creo que comentó, o escuché mal, me gustaría que me rectificara eso, que si el paciente ya tiene las dos primeras dosis de Sinovac, la Abdalá puede ser su primer refuerzo, o escuché mal. Esas son mis dos preguntas. Okay. Iniciando por la primera, no te preocupes, Omar, tú vas a recibir una sola vacuna que va a ser la Sinovac, ¿sale? Entonces, en tu termo solamente vas a guardar Sinovac, ¿sale? Sea para primeras, sea para segundas o sea para refuerzos. Y efectivamente podemos aplicar Abdalá y Sinovac como refuerzos, siempre y cuando nuestro paciente tenga un antecedente primario. ¿Por qué me enfoco mucho con Abdalá como primera dosis? Porque ya es muy conocida la Sinovac. La Abdalá para algunas jurisdicciones va a ser la primera vez que ustedes la están utilizando. Ustedes Acapulco todavía no van a utilizar Abdalá puesto que tienen Sinovac. Entonces, por las distancias de distribución, tenemos muy cerquita la Sinovac, tenemos Sinovac y ustedes Acapulco van a utilizar Sinovac. Algunas jurisdicciones, como la vacuna Abdalá llegó en cámara estatal acá en Chilpancingo, por la distancia se les distribuye la vacuna Abdalá. Ambas vacunas son muy buenas y con ambas vacunas puedes aplicar refuerzos o puedes iniciar esquemas siempre y cuando mi paciente no tenga ninguna dosis de vacuna COVID. Si mi paciente ya trae algún antecedente vacunal, colocamos este diagrama para que ustedes identifiquen qué antecedente tiene y poderle aplicar un seguimiento de la vacuna. Ok, entonces, si por alguna razón llegase a encontrar a un paciente que ya tiene las dos de AstraZeneca o otras vacunas, no les puedo poner refuerzo de Abdalac en el caso que llegase a llegar. No, no estoy diciendo que ya van a venir, pero por si llegan, me gustaría estar al pendiente de eso. No, si llegaran, tú le vas a poner refuerzos. Si tienes Abdala, un ejemplo, ya te acabaste la Sinovac y necesitas más, a lo mejor ya no te va a llegar Sinovac porque ya hay Abdala. Sin ningún problema, tú los refuerzos los puedes aplicar con Abdala o Sinovac sin ningún problema, siempre y cuando el paciente tenga ya un esquema primario. Por eso, no importa de qué vacuna sea el sistema primario, siempre y cuando esté completo. Exactamente, siempre y cuando esté completo, tú puedes aplicar un refuerzo con alguna de estas dos. Ah, ok, ok. Bueno, ya, y con respecto al termo, si me acabo o las que lleguen, va a ser un termo exclusivo para cualquier tipo de vacuna COVID, pero solo y únicamente el COVID, ¿verdad? Solo COVID, solo COVID. Solo COVID Ah, y la recomendación es que, un ejemplo, si tienes tú la facilidad de tener dos termos, bueno, lo ideal es que tengas Sinovac y Abdala, pero si en este caso solamente vas a recibir una de las dos vacunas, pues una solamente vacuna. En la finalidad, no ha funcionado la estrategia en Guerrero, no hemos tenido un error programático por la vacuna porque ustedes tienen la habilidad de tener un termo para COVID y un termo para el permanente. Y eso nos ha funcionado a diferencia de algunos otros estados que han tenido errores por la vacuna porque tienen todo combinado. Entonces, si llega alguien y te ayuda y no conoce, tú le dices aplica .5, pero no le estás diciendo de qué vacuna porque en tu termo tienes variedad de estas. Entonces, lo ideal es que solamente tengas tu vacuna, tu termo con la vacuna COVID, ¿sale? Para evitar errores programáticos. Si tu unidad no tiene las facilidades de tener dos termos, la recomendación es que te programes una hora o bien un horario para atender a tus niños del permanente, los termines de atender y entonces guardes tu vacuna del permanente y saques tu vacuna COVID para que entonces atiendas a tu población COVID. Esa es la recomendación con la finalidad de evitar errores programáticos. ok, y como última pregunta, ¿vamos ya a tener vacuna COVID como vacuna permanente? O sea,
que no va a ser solamente en temporadas, que la vamos a tener disponible a cualquier momento, o todavía eso no está. No, todavía no está liberada la vacuna porque recuerden que la vacuna COVID, a diferencia de las otras, pertenece a un plan nacional de vacunación. No pertenece al plan permanente o a lo que nosotros le llamamos programa permanente de vacunación. Esta es de un plan nacional y como tal va a haber estrategias específicas y campañas específicas. Si usted no ha terminado de vacunar y le dice a la enfermera Doris, ¿sabe qué, jefa Doris? Requiere otros 3 días más, lo debemos de programar a más tardar el día jueves de la próxima semana o miércoles para que con la brigada Correcaminos y en este caso la jefa Doris y su servidora trabajen agendas, trabajen programaciones y liberen la vacuna. Y obviamente llegue a su unidad. ¿Sale? Entonces, si usted requiere más días y tenga buena aceptación con su población, claro que se puede hacer el alargamiento de fecha siempre y cuando tengamos con anticipación la programación. Ok, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Omar. Bien, en ese orden vamos con Micaela Tapia. Buenos días. Una pregunta. Adelante. ¿A partir de qué trimestre del embarazo se puede aplicar la vacuna Abdala? La vacuna Abdala no nos indica que a partir de qué trimestre, lo que sí nos indica a nosotros es que como la vacunación COVID que hemos trabajado, nuestra paciente, una, esté clínicamente embarazada, porque pues, a veces no están embarazadas, una esté embarazada y haya pasado el primer trimestre del embarazo o bien las 9 semanas de gestación. Es la recomendación que nos las hace, pero no hay ninguna contraindicación, es una recomendación. Si su embarazada tiene más de 9 semanas, la recomendación es vacunarla. Pero si su embarazada tiene 3, 4, 5 semanas, nos dice que no hay ninguna contraindicación, se puede vacunar. Solo que nos hacen la recomendación de que a partir de las 9 semanas. Ok, gracias. ¿Y ustedes de qué municipio? Algunos ya los identifico bien, a otros no tanto. Chilpancingo, Centro de Salud de Perfecto. Bellavista. Muy bien, compañero. Bien. Gracias. Y a usted, Víctor Hugo. Perfecto, sí. Adelante. Yo nada más, la única duda que tengo es que si mi paciente tiene, para aplicarle yo el refuerzo, ¿tiene que tener la misma vacuna? ¿Las 2 primeras dosis? No, solamente el refuerzo no solamente tienen que tener un esquema primario completo. Puede tener un esquema primario completo de Pfizer, de AstraZeneca, de COVID. A lo mejor es extranjero y trae una vacuna, un esquema primario completo de Johnson & Johnson o de Moderna o de Sputnik. ¿Sí? Entonces, lo importante es que tenga un esquema primario completo. Hayan pasado 4 meses y entonces yo le puedo aplicar su primer refuerzo. ¿Qué vacuna? La que tenga disponible usted. Puede ser Sinovac o puede ser CanSino. Perdón, Abdala. Ah, perfecto. Esa era mi duda. Gracias. ¿Sí, usted de qué municipio es? Lorenzo Villarreal. Ok, gracias. Y tenemos uno que dice CCA vacunación. Adelante, SSA vacunación. ¿No? Es que no tiene nombre. El usuario se registró como SSA vacunación. Sí. ¿No? Bueno. Malinali Orozco. Buenos días, maestra. Buenos días, adelante. Yo tengo una duda sobre, usted dijo que si llegaba una paciente con una dosis solamente, ya sea de AstraZeneca, se le puede aplicar un refuerzo. Así es. Ya no sé, por ejemplo, a esquemas incompletos primarios, se les tiene que, ya no se les completa el esquema, solamente se les aplicaría su primer refuerzo. Así es, su primer refuerzo.
Si tienes un Ah, pacientito con una dosis de AstraZeneca o una dosis de Pfizer, que es lo que usualmente ujú, hemos encontrado, ujú. tú lo dejas con esa dosis y él aplicará su primer refuerzo. Ah, 4 meses después lo citas y ah. obviamente esperemos que haya convocatoria y si no gestionamos la convocatoria para que 4 meses después tú le apliques su segundo refuerzo. Ah, bueno, sí, porque nos va a llegar gente así que nada más tengan una dosis, ya sean porque estaban enfermos o porque no supieron cuándo se aplicó la segunda dosis. Para nosotros explicarles que se les va a aplicar su primer refuerzo, que ya Así es. no podemos aplicar segundas. No, no, al menos que si fuese Sinovac y tú tienes Sinovac, entonces le aplicas la segunda de Sinovac. Ujú. No, a nosotros nos llegó acá en el municipio de San Miguel Totolapa, que pertenecemos a la jurisdicción 01, nos llegó la Abdala. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Nada más, tú le aplicas su primer refuerzo con Abdala, pero si te llegaras un paciente que no tenga ninguna dosis, entonces tú le aplicas su primera de Abdala, le dices a la Ujú. enfermera Mine, ¿sabe qué, enfermera Mine? Apliqué 10 primeras para que ella te deje. No, ahí sí no es necesario que tengas convocatoria, solamente lo avisas con anticipación para que te deje la vacuna. Tú Ujú, en 14 días citas a esos 10 pacientes y les pones sus 10 segundas. ujú. Vamos a Ya estar que le pendientes de apliques, aplicar las segundas. exactamente, Ujú, ya que le apliques sus 10 segundas, como la enfermera Mine nada más te va a dejar sus 10 primeras, ella va a gestionar tus terceras, pero para que te lleguen las terceras debiste haber aplicado las 10 segundas. ujú. Entonces tú le avisas y le mandas el informe a la enfermera Mine, mire, ya apliqué mis 10 segundas, entonces ya la enfermera Mine va a gestionar tus 10 terceras. Sí, vamos a estar al pendiente de completar los esquemas con las 3 dosis. Exactamente. Con Abdala, la Ujú. ventaja es que a ustedes se les va a dejar sus segundas dosis ya listas ahí, ¿sale? Mm, Para que citen al paciente y sin convocatoria el paciente llegue porque su vacuna ya va a estar ahí lista esperándolo, basado todo en las primeras dosis. basado en las primeras dosis, esto siempre y cuando sea Abdala, Ujú. Sí, maestra, ¿sale? esa era mi pregunta. Ok, con gusto. Gracias. Y Sí, a usted, hasta luego. Doctora Silvia, Hola, muy buenos días. hola, buenos días. Mi pregunta va encaminada a toda esa combinación de dosis. Por ejemplo, aquí en nuestro caso, hay personas que recibieron su primera dosis de CanSino, cuando ya hubo refuerzos, vinieron por una segunda dosis de CanSino. Si vienen para esta vacuna, ya sería segundo refuerzo, ya no se le volvería nunca a aplicar otra. No, ya nos quedamos con segundo refuerzo con la vacuna Abdala, ejemplo en su caso. Ok, ahora, si fuera una CanSino y otros en otro lugar fueron y se aplicaron una Astra, a esas personas la dosis que ahorita se le aplicaría, ¿ya sería su segundo refuerzo o sería primero y tendríamos que poner otro segundo? Ya sería su segundo, porque recuerden que AstraZeneca nos fue funcional como primer refuerzo, recuerdan, que fue casi aproximadamente un año. Entonces AstraZeneca fue como refuerzo. Ah, ok. Y por ejemplo, el personal de salud, muchos de nosotros se nos puso el esquema completo de Astra, nuestras 2 dosis. Ujú. Algunos ya tuvimos un refuerzo y otros 2 refuerzos, ya nos quedamos así. Ya la persona que ya ha ido a algún otro lugar, porque en nuestro caso la población es muy móvil, algunos se vacunaban aquí un refuerzo, iban al estado vecino, Michoacán, y se aplicaban en otro momento que sabían otra vacuna. Mientras sea esquemas combinados, lo que vamos a tomar de base es cuál fue su esquema primario y ahora sí de ahí partimos. Así es, parten de su esquema primario porque su esquema primario puede ser de 2 dosis o puede ser dosis única según sea la vacuna. Entonces tiene un esquema primario completo, tiene su primer refuerzo y tiene su segundo refuerzo, hasta ahí llegamos, hasta ahí llegamos. Cualquier vacuna que haya servido de primer refuerzo, esta ya sería ya segundo y ya no le ponemos otro. Y si ellos hicieron combinación de muchas vacunas y ya fueron 2 refuerzos, ya no se le pone nada. Ya no se le pone nada. Ok, Ya gracias. ya no se le pone nada. Esto puede cambiar siempre y cuando la política se actualice, ¿vale? Recordemos que ahorita lo único autorizado es esquema primario completo, primer refuerzo y segundo refuerzo. Si más adelante autorizan un tercer refuerzo, se les hará de conocimiento, pero tenemos que tener un documento oficial legal que nos ampare. Por el momento, solamente estamos autorizados para aplicar
un esquema primario completo, un primer refuerzo y un segundo refuerzo. ¿Sale? Ok. Disculpe, ahorita que hicieron la pregunta anterior, la escuché al final porque tenía una persona aquí atendiendo. Dice que si hay personas que se les aplica por primera vez la Abdala, entonces vamos a empezar su esquema. Va a ocupar segunda y tercera. ¿Forzosamente tenemos que tener 10 personas para que nos manden todo un frasco? No, el ejemplo era de 10 porque el frasco es de 10. Ajá. No es forzosamente. Sí, no. Un ejemplo, usted tiene 8. Tiene 8. Ajá. Aquí también hay que tratar de evitar la pérdida de operación. Entonces, yo le voy a dejar a usted porque aplicó 8 primeras. Entonces, cuando ya recojamos y termine la jornada y usted le toque devolver, entregar o hacer devolución o hacer cortes, o bien se acabó la vacuna, la enfermera MINE le debe de garantizar 8 dosis en 14 o 28 días. ¿Sí? O sea, la segunda dosis es de 14 a 28 días. Sí, entonces, ya la enfermera MINE le va a garantizar sus 8 dosis. Las otras 2 las puede aplicar como primeras, como refuerzos. Claro que sí, aprovéchelas porque ya las va a tener ahí incluidas. ¿Sí? Si no encuentran la población, bueno, se va a pérdida, pero si yo ya tengo a 2 personas más que en su momento estaban enfermas, las puedo agregar, agréguenlas, pero nada más se les van a dar como meta las primeras dosis. Y ya entonces que usted demuestre a la enfermera MINE que aplicó las segundas, entonces a ella le toca gestionar para que en 14 o 28 días usted termine el esquema del paciente y el paciente pueda decir tener un esquema primario completo con Abdala. Ah, ok. Uh-huh. Otra pregunta común. Las personas aquí mucho preguntan, ¿la vacuna que me vas a poner me va a servir para ir a Estados Unidos? Todas las vacunas, Muchas no quieren ponerse CanSino, por ejemplo, y ahorita es una vacuna que a nuestra región no había llegado. Todas las vacunas deben de ser aceptables. Lo que nos habían comentado a nosotros a nivel nacional, que hay ciertos días, o sea, ciertos esquemas que completan. Si, por ejemplo, saben que México lleva ya autorizado el segundo refuerzo y la persona quiere viajar con un esquema primario como antecedente, no va a viajar, no importa la vacuna que sea, porque en México se están trabajando hasta el segundo refuerzo. Entonces, el paciente, lo ideal es que viaje con un esquema completo. ¿Qué es un esquema completo para México? Esquema primario completo, primer refuerzo y segundo refuerzo. Por ahí les voy a compartir, igual la teniente, si lo tiene por ahí mi teniente, nos puede volver a reenviar el comunicado que salió para viajeros, donde dice que no importa la vacuna que tengas, lo importante es que tener el esquema al día. Sí. Dale, por ahí nos los va a compartir. Nos los va a compartir, sí, mi teniente. Nos los comparte en el grupo de responsables y ahorita nosotros lo reenviamos al grupo de las compañeras para que ellas a su vez se lo reenvíen a ustedes como operativos y puedan tener ese dato donde dice que no importa la vacuna que tengas, lo importante es que tengas tu antecedente vacunal al día. Entonces, para México al día es un esquema primario completo, un primer refuerzo y un segundo refuerzo. No, de hecho, en la actualidad se va a compartir el cuadrito, pero ahorita en la actualidad ya no están poniendo evasiones de ningún tipo de biológico. Se puede viajar a Estados Unidos con cualquier tipo de vacuna que se hayan aplicado y el esquema primario se entiende como la primera y la segunda dosis. Si ustedes no tienen un primero y un segundo refuerzo, no. Si ustedes no tienen un primero y segundo refuerzo. Adelante, mi teniente. Bueno, gracias. Adiós. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí la escucho. Ah, ok, disculpe. En la actualidad Estados Unidos no pide algún tipo de biológico. Se puede viajar con el biológico que ya tengan ustedes como vacuna, no importa de operación. Vamos a trabajar la misma dinámica que hemos trabajado con BPH, con BCG. Ejemplo, si la localidad es muy lejana y en esa localidad voy a vacunar al 70, 50 o 80% de lo que equivalga el frasco, lo puedo desperdiciar, adelante. Optimicen, solamente se les recomienda que en localidades céntricas, unidades de salud donde sepa que no voy a desperdiciar, tratemos de que en esas unidades no desperdiciemos, y si tengo que mandar un frasco para vacunar 5, 6, 7 personas, porque son las que hay en esta localidad, adelante, lo pueden hacer. Ok, maestra, gracias. Sí, con gusto. Luz Heidi.
Sí, maestra, buen día. Mire, Buen mi día. pregunta es esta. Si tengo un adolescente que tiene 18 años, recibió solo su primera dosis de Pfizer. Ahorita que llegue la vacuna de Abdala o Sinovac, se le aplicaría una dosis a este adolescente, pero sería como su primer refuerzo y se le citaría a los 4 meses o se le citaría a los 14. Efectivamente, se quedaría como su primer refuerzo, Ah, ok, ok. ¿vale? Y el segundo igual a los 4 meses. El segundo refuerzo, 4 meses después, le digo a mi pacientito que se esté pendiente de las convocatorias y yo pueda acudir a la sede más cercana, o bien si yo ya programé en 4 meses, usted establecer su sede y decirle, ¿usted de qué municipio es? De aquí de Iguala, de Iguala. Bueno, en este caso usted decirle a la maestra Armida, ¿sabe qué maestra? Un mes antes, ¿no? Sabe que yo apliqué 100 primeros refuerzos y la población va a estar pendiente. ¿Para qué? Para que se programe ese agente y obviamente consideremos la vacuna para que usted tenga sus segundos refuerzos. Ok, perfecto. Gracias, maestra. Con gusto. Tenemos a Iris. Sí, buenos días. Buenos días. Tengo duda con la vacuna CanSino. Han Sí. llegado pacientes que como esquema primario traen vacuna CanSino y como refuerzo traen otra vez vacuna CanSino. Ahí tengo duda en el refuerzo. ¿La segunda dosis de CanSino abarca solamente el primer refuerzo o abarcaría primero y segundo refuerzo? No, en este caso, la primera dosis de CanSino es un esquema primario completo para tu paciente por ser dosis única. El primer refuerzo lo obtuvo con CanSino. Entonces, a esa paciente le falta su segundo refuerzo, que puede ser en tu caso con Abdala. Ah, ok. Y ahora Perfecto, sí le gracias. decimos a mi paciente que ya tiene un esquema completo, tanto primario como de refuerzo. Oh, gracias. Y con gusto. Bien, si hay alguna otra pregunta, pueden alzar su manita para que les vaya dando la mano. Alberto Rodríguez, Izcapuzalco, adelante. Para los compañeritos que ya le aclaré sus dudas, pueden ir bajando la manita para que sigan apareciendo en lista los compañeros que están levantando su manita. Alberto, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, buenos días. Mi duda es, por ejemplo, aquí en el municipio de Pedro, en ocasiones llegan 1 o 2 pacientes por día. ¿A partir de cuántos pacientes se puede abrir el frasco? Escuché que sí se puede ver pérdidas operacionales, pero ¿a partir de cuántos pacientes se puede abrir frasco? Bueno, tú puedes abrir el frasco una vez que ya tengas a tu 1 o 2 pacientitos ya en espera. ¿Sale? Y a partir de que tú abras el frasco, tienes 16 horas para darle promoción, promoverlo y a optimizar o terminar lo más que puedas del frasco. Ok, en caso de no encontrar los demás pacientes para las dosis que quedaron, ¿se mandaría a pérdida operacional? Sí, si ya pasan después de las 16 horas, se varía a pérdida de operación. Ok, muchas gracias, muy amable. Sí, con gusto. Tenemos a Lolis. Buenos días, maestra. Buenos días. Miren, si ustedes me pusieran que son médicos, enfermeras, yo les hablaría cómo es, pero me ponen el nombre, entonces me voy a dirigir con el nombre que me aparece, ¿sale? Entonces, usted, adelante, jefa Lolis, creo que es de Atoyac, ¿verdad? Sí, soy de Atoyac. Ah, perfecto. Mi pregunta es que si me llega un paciente que se aplicó vacuna Pfizer a los 17 años, llega a los 18 y no tiene la segunda dosis, ¿le puedo aplicar segunda dosis con Sinovac? Ok, a él le vas a aplicar su primer refuerzo. Al menos que usted tuviese Pfizer de la misma que le aplicó, le completa una segunda, pero como no la tiene, en el caso de él será su primer refuerzo. Entonces él ya nada más se queda con una dosis.
la de Pfizer como primario, cuadro primario. Como nada más. primario, exacto, como primario ya se queda con esa y ya le ponemos su primer refuerzo con la vacuna que usted tenga disponible y 4 meses después su segundo refuerzo para que el paciente pueda tener un esquema completo según el lineamiento que tenemos en México. Sí, gracias, maestra Lili. Y con gusto. Tenemos a la licenciada Araceli. Buenos días, maestra Eli. Sí, yo tengo Buenos una días. pregunta. Adelante. Si hay adolescentes que ya les pusieron su esquema primario de Pfizer, ¿ya se les puede poner un refuerzo? Si ya Sí, ya- cumplieron sus 18 años. Así es, si ya tienen 18 años y más, ya le puedes poner su primer refuerzo. Ujú. Y si hay niños de que quedaron con una sola dosis, ¿ya les puedo aplicar refuerzo aunque se queden con una dosis de Pfizer? Siempre y cuando tenga mayor de 18 años, sí. Sí. Ujú. Ah, ok. Sí, está bien, maestra. Muchas gracias. A usted, con gusto. Sigue Reading Not 9. Maestra, buenos días. Yo tengo una duda. Adelante. Si tengo un pacientito que solo se le puso la primera dosis de Cancino, pero ya pasó lo de 2 años, que se podría decir que se le puso cuando apenas salió la vacuna, ¿se reiniciaría esquema o se contaría como dosis primaria? No, ese sería su esquema primario y ya Ajá. entonces usted le va a colocar su primer refuerzo. Ah, bueno, gracias. Sí, con gusto. Tenemos vamos a ser pacientes, vamos a contestar todas las dudas, ¿sale? Entonces no se me desesperen por ahí. Frederick, kilómetro 30. Adelante, Frederick. Bueno, Y bueno, adelante. mi duda es, ha pasado que de repente nos mandan jeringas defectuosas y al momento de aplicar una vacuna, ya sea de cualquier marca, aplicamos ya un poquito o la mitad y porque se rompe o porque se sale la aguja, así que se tiene que volver a aplicar la dosis o ya pierde su dosis. No se registra la dosis, no se tiene que volver a aplicar, al menos que le toque un seguimiento. Un ejemplo, si le estás aplicando primera y por algún momento se te rompió la aguja, lo ideal es que ya no se le vuelva a revacunar al paciente. Entendido. Muchas gracias. Sí, con gusto. Tenemos a Antonio. Buenos días, maestra. Buenos días, adelante. Mire, una pregunta. Yo estoy en la localidad de Ocotito, perteneciente al municipio de Chilpancingo. Yo tengo una duda acerca del desperdicio del biológico. Mi localidad más o menos se dice que asciende a 10,000 habitantes, pues sí es algo de habitantes, pero la base trabajadora, estudiantes, viajan a Chilpancingo o las escuelas, los trabajos que son de aquí, pues vienen de Chilpancingo o de Colorada. Entonces ellos ya vienen vacunados de Colorada o de Chilpancingo. Y a veces usted decía que pudiera abrir el frasco con 2 o 3 dosis, pero es aceptable a mi localidad, sí, porque a mí me han dicho que, por ejemplo, el número de habitantes que yo tengo, pues sí me pudiera llegar a acabar un frasco, pero hay ocasiones en que al término de la fecha de la jornada no he llegado a terminar las 10 dosis. ¿Es aceptable para mí ese desperdicio? Bueno, en tu caso, como eres una cabecera municipal y efectivamente también se basan en cuanto a sus poblaciones, tu pérdida de aceptación sería del 20%. Ah, por mucho, entonces, ya si no lo llegara a terminar. Exactamente, o sea, acabarme 8 dosis de mi frasco o mínimo 7. Ah, ok, muy amable entonces. Gracias. A ustedes. Tenemos a enfermera auxiliar Liliana, perdón. Adelante, enfermera Liliana.
No, creo que Liliana ya no está. Tlacuachis Tlahuaca, adelante. Sí, buenos días, maestra. Buenos días, adelante. La pregunta es, aquí en mi municipio, desde que se inició a vacunar, desde hace 2 años, se estuvo aplicando las primeras dosis que son Sinovac. Ya tiene más de 2 años. La pregunta es, ¿puedo a completar mis esquemas como esquema primario, que son de 2 dosis, consta de 2 dosis, o me voy directamente como primer refuerzo? ¿Cómo sería aquí? En tu caso, Tlacuachis, vas a tener Sinovac. Tienes Sinovac. Entonces, aplica segundas de Sinovac y 4 meses después citas al paciente para su primer refuerzo. Ok. Sí, gracias. ¿Sí? Era toda la duda nada más. Ahora, si para cuando te toque, ¿Sí? si para cuando te toque ya no tiene tu jurisdicción Sinovac, significa que ahora va a tener Abdala. Significa entonces que ya no le vas a poder dar un seguimiento, entonces se quedará el paciente con un esquema de una dosis de Sinovac y le aplicarás un primer refuerzo con Abdala. Ok, gracias. ¿Vale? Ok. Seguimos con el licenciado Sergio Martínez. Maestra, buenos días. Buenos días. Mi pregunta va encaminada para las personas que vienen saliendo de una infección respiratoria aguda. ¿En qué tiempo se pueden aplicar su refuerzo? 14 días sin ningún síntoma previo. Ah, ok. Muchas gracias, maestra. Sí, con gusto. Ya no tenemos así. Sandra Hernández, adelante. Ah, ok. Adelante, Sandra. Sandra, si nos estás hablando, no te escuchamos. No, ok. No escuchamos a Sandra. ¿Alguien escucha a Sandra? Compañera Sandra Hernández sigue sin escucharse su micrófono. Si gusta mejor poner su pregunta, su duda en el chat. Ok, Sandra dice, si pacientes no tienen comprobantes, ¿lo puedo vacunar? Si no lo lleva de manera física y tiene alguna fotografía o alguna evidencia de que el paciente se aplicó la dosis, sí se puede aplicar
No necesariamente necesitamos el comprobante físico, si un antecedente, a lo mejor que lo tengan en el celular o que, por ejemplo, refiera que se vacunó simultáneamente con su esposo, su esposa, su hijo, su hija, en fin. Entonces, sí, necesitamos una fecha de antecedente para poder identificar qué esquema le falta, si es una primera, si es una segunda dosis, según sea el caso, se quedó con un esquema primario, le voy a aplicar un primer o un segundo refuerzo. Sí necesitamos como un antecedente, a lo mejor electrónico o en fotografía, de que el paciente haya referido ser vacunado para que le demos seguimiento a su esquema, ¿sale? Entonces, Sandra, si con eso contesté tu pregunta. Cristel, adelante, puedes abrir tu micrófono. Buenos días, yo soy del Centro de Salud de Conexingo, municipio de Chilapa. Y bueno, en mi localidad, luego presentamos mucho lo que son los migrantes. Un ejemplo, si tengo un chico de 17 años que precisamente después de la jornada va a cumplir los 18, ¿se podría vacunar? Perdón, no te entendí la última parte, se escuchó cortado. Lo que pasa que en mi localidad tengo población migrante y pues luego van a solicitar la vacuna de COVID porque necesitan ir a trabajar y que les exigen algún comprobante de vacunación. Y bueno, en mi caso, si me llegase un muchacho que tiene 17 años y después pues días después de que termine la jornada va a cumplir los 18, ¿se podría vacunar o ya no? Por lo que entiendo, tu paciente tiene 17 años, ¿cierto? Exacto. Ok. No, tenemos que vacunar para 18 más con los 18 años cumplidos. Si los cumple hoy lo puedo vacunar. Si mi campaña de vacunación inicia la próxima semana y mi paciente cumple los 18 años hasta dentro de 15 días, ¿lo puedo vacunar? No. Tienen que tener 18 años cumplidos. Ok, gracias. Sí, con gusto. Ok. Malinali Orozco, adelante. Maestra, yo tengo una duda. ¿A partir de cuándo empezaremos a aplicar la vacuna o hasta que salga la convocatoria? Ok, cada jurisdicción sanitaria tiene ya sus sedes habilitadas o bien seleccionadas. Esto derivado se tomaron muchos criterios para seleccionar las sedes. Ya sus jurisdicciones sanitarias se los van a hacer llegar, pero ya tenemos los municipios. Lo que yo les puedo decir a grandes rasgos, ¿tienen la nota? La lista. ¿Se me puede dar una copia? Bueno, déjenme, aquí tengo. No todos van a empezar la misma fecha, los quiero comentar. Sin embargo, vamos a iniciar. Tierra Caliente. Tierra Caliente se van a habilitar los 9 municipios del 13 al 17 de marzo. Para la jurisdicción sanitaria 02 Norte se van a habilitar los municipios en diferentes tiempos. Del 13 al 17 de marzo, Buenavista de Cuéllar, Huitzuco y Copalito. Del 20 al 24 de marzo, Cocula y Tepecuacuilco. Del 27 al 31 de marzo, Iguala, Teloluapan y Tasco. Para la jurisdicción 03 Centro, del 13 al 17 de marzo, se habilitan los municipios de H. Castillo, Eduardo Neri, Ahuacotzingo, Citlala, José Joaquín Herrera, Chilapa, Mártir de Cuilapa. ¿Sale? Para la jurisdicción 04 Montaña, del 14 al 17 de marzo, se habilita Tlapa, del 20 al 24 de marzo, Cualac y Malnira-Tipec. Del 27 al 31 de marzo, Hospital de la Comunidad de Alcozauca y Huamustitlán. Para la jurisdicción 05 Costa Grande, del 14 al 17 de marzo, tenemos a San Jerónimo, Benito Juárez, en este caso Benito Juárez y La Unión. Del 28 al 31 de marzo, tenemos Centro de Salud Las Parotas, municipio de Atoyac y Coyuca de Benítez. Para la jurisdicción 06 Costa Chica, del 13 al 17 de marzo, tenemos los municipios de San Marco, Florencio Villarreal, Tecuanapa, Cuautepec, Marquelia.
Y para la jurisdicción sanitaria Acapulco van a participar Sabana, Tres Palos, Llano Largo, Jaltianguis y Zapata 1. Esta es la primera etapa. Va a haber una segunda etapa. Pues terminamos esta primera etapa y se habilitan los siguientes municipios, las siguientes unidades. Esto es muy importante que tengan la coordinación con su responsable de PBU. Ella les va a ir anticipando con la finalidad de que todas y todos vacunen, pero es muy importante que estuviésemos todos en la capacitación el día de hoy. ¿Por qué motivo o razón? Pues el que estemos en la capacitación hoy, pues significa que ya vamos a continuar, ya dimos pauta y cierre a la vacunación de niños de 5 a 11 años, estamos en la información, en la etapa de la retroalimentación, nos están mandando toda su información para que podamos hacer los cierre y ver la meta en la que quedamos, la cobertura en la que quedamos. Entonces ya ahorita es una etapa de 18 años y más, vamos por partes, pero cuando ya iniciemos con el resto de municipios, los lineamientos son los mismos. Significa que ustedes ya están capacitados y listos para iniciar. Una vez que termine esta etapa, inicie la siguiente etapa. Ustedes ya están capacitados y listos para recibir la vacuna y atender a su población. ¿Tienen alguna otra duda? Joa Martínez aperturó su micrófono, puede, si gusta. Sí, tengo una duda, maestra. Adelante. ¿Hay alguna contraindicación para algún paciente que presente alguna enfermedad agregada en este caso? No, ninguna contraindicación. Las contraindicaciones más establecidas para la aplicación de vacuna COVID es si tiene el paciente fiebre, no lo debo de vacunar hasta que su padecimiento mejore y obviamente pasarlo a consulta. Dos, si ha tenido COVID, hay que dejar pasar 14 días y sin ningún síntoma para que yo le aplique la vacuna. Y la tercera, si tiene alguna reacción de anafiláctica a alguna dosis previa de la vacuna COVID, ya no se le pone ninguna otra. Y una recomendación del PBU que nunca debemos de omitir o olvidar es: si mi paciente recibió transfusión sanguínea en los últimos 3 meses o algún hemoderivado, no lo debo de vacunar hasta que pasen 3 meses posterior a este tratamiento o esta intervención. Entonces yo le puedo iniciar no solamente COVID, sino que la vacuna según el esquema de la línea de vida del paciente. Ah, ok. Esa era mi duda en cuanto a la transfusión sanguínea. ¿Se va a seguir manejando los 3 meses todavía? Se van a seguir manejando los 3 meses. Ok, gracias. Sí, con gusto. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna otra duda? Sí, buenas tardes, maestra Lynn. Adelante. Bueno, soy Hugo del Ciudad Altamirano de la 01. Mi pregunta es, ¿hay algún límite de refuerzos para los pacientes de 18 en adelante? Sí. Hasta ahorita solamente la política nacional en el estado, en el país, en México y obviamente estado de Guerrero, solamente están autorizadas 2 refuerzos. El paciente debe de, a partir de los 18 años y más, o sea, 18 años y más, adulto mayor, etapa madura, mujeres embarazadas de 18 años y más, o bien 60 años y más, solamente deben de recibir 2 refuerzos, un esquema primario completo y 2 refuerzos nada más. Es el único esquema que debe tener nuestro paciente. Bueno, perfecto. Entonces el que requiera algún tercero, ese ya no, se va a rechazar. No, por el momento no está autorizado. Perfecto, esa era mi pregunta. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más si gusta aperturar su micrófono? Tenemos todavía 5 minutos para preguntas y respuestas. Maestra Aline, buenas tardes. Hola, buenas tardes, adelante. Del municipio de Chilapa, el Centro de Salud Nejapa, nada más para, por ejemplo, si le apliqué esta semana primera dosis de hepatitis, ¿puedo aplicar la de Abdala? Sí, lo puedes aplicar. Sí, gracias. Sí. Estamos observando las preguntas del chat. Dice, si aplico la vacuna influenza, ¿cuántos días puedo poner Abdala? No hay intervalo. Puedes poner influenza simultáneamente con Abdala o Sinovac, con COVID. No hay intervalo. Puedo aplicar el mismo día. Un ejemplo, si un adulto mayor va por la vacuna COVID, yo le oferto influenza también.
¿Sale? Se la puedo aplicar en el mismo brazo con un intervalo de 2.5 o 5 centímetros entre cada una de las funciones, o la recomendación es aplico influenza en el brazo izquierdo y en el brazo derecho aplico la vacuna COVID. ¿Sale? Sin ningún problema lo pueden aplicar. Me dice, ¿cuándo va a estar disponible la vacuna en la montaña? La vacuna ya está, toda la vacuna, el día de hoy todavía y parte del día 13 lunes se va a estar haciendo las distribuciones. En los municipios que anteriormente ya les mencioné, ya sus responsables jurisdiccionales se comunicaron con sus jefes de enfermera, con sus encargados municipales, para que reciban su vacuna. Entonces sí, les pido por favor que se acerquen a su responsable municipal para que le aclare cuándo recibe usted la vacuna. Todos los centros de salud van a participar de los municipios antes mencionados, siempre y cuando lo hayan gestionado sus responsables municipales en el momento de la programación de la vacuna. ¿Sale? Y si cuando estén aplicando vacuna llegaran a requerir más insumo, por favor informarle inmediatamente a su responsable municipal y el municipal al jurisdiccional para que ellos nos avisen a la brevedad a la brigada Correcaminos y poder acercar la vacuna a la brevedad posible. ¿Tienen alguna otra duda? O Teniente Nancy, ¿tiene alguna otra retroalimentación que guste hacer adicional a todo lo que ya hemos comentado? No, ninguna, maestra, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Víctor Hugo, alzó la manita, adelante. Sí, maestra, a los adultos mayores les estuvimos aplicando la influenza de neumococo. ¿Le podemos aplicar igual también el refuerzo sin ningún problema? Le pueden aplicar el refuerzo sin ningún problema. Ok, perfecto, gracias. Con gusto. Tenemos a JS04 Montaña. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes, maestra Petita, adelante. Nada más para que me aclare una duda, porque ya empezaron a preguntarme las compañeras por interno. Ajá. Ya no se cancelaron todas las demás, habíamos quedado solo, como me quedé sola en cámara, íbamos a trabajar nada más con 2 sedes en esta semana. Ajá. No lo cancelaron. Ya no se canceló, entonces sigue igual al inicio como había mandado mi propuesta. Es que la primera vez cuando mandé la propuesta yo no sabía que me iban a quitar personal. Ok, no, enfermera Pedrita, su propuesta quedó de la siguiente manera. Del 14 al 17 de marzo, Tlapa. Ajá. Centro de Salud Tlapa y Centro de Salud Tepeyac. Del 20 al 24 de marzo quedó el Centro de Salud Cualac y Hospital de la Comunidad de Malinaltepec. Y del 27 al 31 de marzo está el Hospital de la Comunidad de Alcozauca y de la Comunidad de Huamostitlán. Okay. Sí, quedó en ese orden. Sí, a veces ustedes conocen más rápido que nosotros las convocatorias. Si hay algún error en la convocatoria, avísenle a su responsable de PBU inmediatamente para que nos identifique ella y en el grupo que tenemos exclusivo para COVID con la Brigada Correcaminos, nos hagan las observaciones necesarias para poder hacer los cambios de manera inmediata. Okay. Está bien, maestra, gracias. Y con gusto. ¿Quién más por ahí alzó la manita? Ahí está. Natsiel, adelante. Hola, buena tarde. En estos frascos de los biológicos, sí viene ya la fecha de caducidad, porque sí tuvimos un pleito con lo de Pfizer pediátrica y mucha gente, cuando se viene a vacunar, nos hace que les enseñemos la fecha de caducidad del frasco. Sí, viene en el frasco y viene en la caja. O sea, ustedes van a recibir probablemente si recibes, ejemplo, 100 dosis, vas a recibir un blister de 10 que ya prácticamente trae sus 10 frascos. Sí vienen las fechas de caducidades. Y bueno, retomando el punto, ni la Secretaría de Salud, ni Sencilla, ni el área de COFEPRIS son los que piden la ampliación de fecha. Quienes piden la ampliación de fecha por cuestiones de logísticas son los laboratorios. Cabe aclarar que son los laboratorios que piden la ampliación de fecha ante las autoridades regulatorias correspondientes. Entonces, ellos piden fechas porque ustedes, como ustedes han observado y quienes han tenido ya más trayecto en el programa durante más de 30 años, han observado que una vacuna contra una enfermedad no sale en 1 año, 2 años, 3, tardan más de 10 años o más de 8 años en fabricar una vacuna. Para el caso de COVID, fue un trabajo
inmenso en el país, en todo el mundo, de sacar la vacuna y salió a menos o a casi un año la producción de la vacuna Pfizer. Por ello, la agilidad y la viabilidad de los laboratorios, pensando en que en esas fechas se iba a terminar. Previo a las aplicaciones y a los retrasos de entrega, pues las aplicaciones y las vacunas se han ampliado. Y ustedes lo han vivido en el estado de Guerrero, no solamente se ha ampliado la vacuna, en este caso Pfizer, también se amplió el tiempo de vida de la vacuna AstraZeneca. Entonces son vacunas nuevas de recién introducción que los laboratorios están fabricando y produciendo constantemente. Y por ello solicitan ampliaciones, pero no por ello significa que la vacuna venga en muy mal estado. No, son ampliaciones porque los etiquetados así salen debido a que es una vacuna de uso emergente. Entonces siéntanse certeros, siéntanse seguros de que estén aplicando una vacuna segura y eficaz. Y cuando una ampliación surja, siempre debe de haber un documento soporte. Entonces nosotros les vamos a compartir el documento soporte de las ampliaciones según las corresponda, ¿sale? Y esto solamente es para el caso de la vacuna COVID como comercial, y espero que pues quede un poco claro y que entre nosotros mismos como personal de salud no caigamos como que en esos rumores que no son seguros. Y obviamente en lugar de aclarar a la población, a veces la hacemos dudar un poquito más, ¿no? Siéntanse seguros siempre y cuando haya un documento ante la COFEPRIS donde avale que la vacuna tiene potencia, seguridad y eficacia. Ok, gracias. Maestra. Adelante. Sí, nada más la enfermera Petra nos podría confirmar sus fechas y puntos conforme a lo que nos acaba de decir usted, por favor. Capitán, hubo un cambio por ocasiones diferentes al programa. 13 al 17, bueno, el 14, el 13 de la distribución, el 14 a 17 de marzo. Ajá. Solo sería Centro de Salud Tlapa y Centro de Salud El Tepeyac, municipio de Tlapa. Serían 2 sedes. Centro de Salud Tlapa y Tlapa, Centro de Salud El Tepeyac. Ok. Sí, cuando vayan a hacer o tengan algún cambio, igual nos podrían escribir o nos podrían decir a manera de que no haya, se saque la convocatoria y al final haya que hacerse alguna corrección para que se pueda hacer en tiempo y forma, por favor. Se mandó en tiempo y forma mi teniente, e inclusive le acabo de reenviar la información que mandé. ¿Sale? Gracias. Sí, con gusto. Bien, vamos con Jesús Gudiño. Sí, buenas tardes, maestra. Adelante, compañero. Jesús Gudiño, de San Jerónimo. Mi pregunta es, ¿cuál es el personal que debe participar en esta campaña? Porque me ha tocado en otras campañas que siempre son los mismos que participamos y estamos sacando la chamba y quiero saber qué personal es el que debe estar ahí con nosotros también apoyándonos. En el plan nacional, la política lo indica que es todo el personal operativo del centro de salud, médicos, enfermeras, promotores. Todos se deben de involucrar. El que se les dé a ustedes la vacuna como responsables de vacunación no significa que solamente ustedes van a vacunar, no, también deben de participar sus compañeros o pueden rolarse como lo hacen otras unidades de salud. Por ejemplo, a mí esta semana me toca a mí, médico y enfermera, yo lo voy a hacer. La siguiente semana le toca al siguiente módulo. En fin, la organización la van a tener ustedes, pero sí es importante mencionar que todo el personal de salud de la unidad se involucra en la participación, porque no solamente es llegar y aplicar la vacuna, tiene que tener una logística, quién va a estar a cargo en el área de observación, quién va a estar al cargo del módulo de registro, quién va a estar revisando las papeletas, ¿no? Para que se haga el primer filtro y poder decirle si le toca la vacuna o ya cuenta con un esquema primario completo. Entonces, toda la unidad, todo el módulo, todo el centro de salud debe de involucrarse sin dejar de llevar las acciones que ustedes están realizando. No significa que van a cerrar